La primera consigna es una consigna de intercambio, ¿sí? La idea es esto, es pensar en qué momentos de la historia argentina ustedes ubicarían temporalmente a los gobiernos de Juan Domingo Perón. ¿Qué imágenes, palabras, frases puedes vincular a dichos momentos históricos? Entonces la idea es intercambiar sobre esto, que es la introducción de la propuesta que estamos haciendo. El propósito de esta primera consigna es justamente rastrear, indagar, conocer qué es lo que ustedes saben de peronismo. Eso es que nos interesa saber para poder arrancar y ver, bueno, a ver. El peronismo es, no sé, derechos de los trabajadores. Yo lo relaciono al peronismo con los derechos de los trabajadores, con el sentimiento nacionalista, Ajá. con igualdad, pero no, estamos hablando del peronismo con una especie de igualdad que pretendían. También está muy, muy cerquita a una época muy oscura de la Argentina. Yo lo relaciono con eso, pero más que nada lo relaciono con la posibilidad de los trabajadores de tener derechos. Se visibilizó gracias al peronismo el sector trabajador y proletario del país, que siempre estuvo tapado por las élites. Bien. Yo lo relaciono así. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué me cuentan, Karina? Con lo popular también. Con lo popular. Estaba pensando en los derechos de los trabajadores como las 8 horas laborales, como las vacaciones, como distintos derechos asignados, recordando, poniéndome en, como dice acá el texto, situándome, ubicando en el gobierno en sí de Domingo Perón, de Juan Domingo Perón. Sí. Muy bien. Sí. Karina. Sí, yo creo que más que nada lo que dijeron mis compañeras, estuve leyendo un poco de lo que era y sí, yo también lo relaciono con eso de los trabajadores, que como que alguien, por así decirlo, pensó en ellos y como que los ayudó para que tengan más beneficios. Bien. Bueno, esto es interesante. En realidad, esto que ustedes me cuentan, que es lo que ustedes piensan, ¿ustedes leyeron para esto o es algo que sabían por conversaciones familiares o porque lo que escuchan en la tele o por lo que leen en los medios de comunicación? O ¿cómo llegaron a estas imágenes, a estas ideas sobre el peronismo? ¿De qué manera lo hicieron? Yo particularmente vivo en una familia en la que el tema política e historia es charlable todos los mediodías. De ahí, y después cuando hice el profesorado anterior, en historia trabajamos mucho lo que era peronismo, los planes quinquenales, se trabajó mucho y se hizo mucho énfasis en la época del peronismo en la Argentina, en ese momento. Cari. Yo lo escuché más por mi papá, que le encanta lo que es el peronismo y Perón, y habla mucho de él, se acuerda que hizo mucho por el pueblo, y de él más que nada igual política y esas cosas nosotros no somos mucho de hablar, pero lo que sé por mi papá nomás. Bien. Lore. Yo por la historia en sí y después porque la historia argentina un poco que he leído, los diferentes lugares que me ha tocado transitar, pero también en la literatura hay muchos textos, en lo que es el arte visual también, hay pinturas, entonces yo la forma que aprendí historia durante muchos años fue mediante la literatura y la literatura argentina más que nada. Entonces, por ahí fue que conocí un poco lo que es el peronismo y un poco de la familia también,
que venía como arraigado de alguna manera, no sé por qué, en la época de los inmigrantes, tenía como una pequeña faceta. No sé por qué, pero en mi familia al menos hay un poco de historia de ese tipo, y como que la apropiación de la tierra y demás, como que el derecho a tener la tierra, de producirla y demás. Uno de los, digamos, de los primeros avances en materia de derechos de trabajadores es, sin lugar a dudas, el Estatuto del Peón. El Estatuto del Peón es la ley, las normativas que regulan el trabajo de los peones rurales. Sobre todo, y que había un montón, digamos, en la Pampa Húmeda había mucha gente que trabajaba en el ámbito rural. Dani, ¿vos escuchaste Un poco lo que sé de mi mamá es que ella se tenía que esconder porque andaba sin documento y cada casa, o sea, iba a quien tenía, quien no tenía. Y cuando yo estaba relajada, o sea, en tema de el laburo, ella le pagaban más a lo que era antes. O sea, antes no, dice que no, se abusaban. Antes de Perón se abusaban mucho el tema del horario y no le pagaban lo que le tenían que pagar. Bueno, como ustedes pueden ver, está instalado en el imaginario colectivo asociar al peronismo, o al primer peronismo, como se le suele llamar, con la conquista de los derechos de los y las trabajadores, que si bien se materializan durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se materializan en derechos constitucionales. A eso me refiero con que se materializan, se efectivizan. Esta es una lucha de larga data del movimiento obrero, que arranca de finales del siglo XIX, concretizarse en la Constitución de 1949. Y antes también, con la llegada de Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo en 1943. Entonces, este proceso que inicia, que se abre en la Argentina a partir del 43, con la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo, posteriormente el Ministerio de Trabajo, y también a la vicepresidencia, es un momento en el que esa larga lucha del movimiento obrero logra, digamos, alcanzar la conquista finalmente de estos derechos sociales fundamentales. Ahora bien, esto es fundamental porque nosotros no podríamos entender el apoyo que va a tener el peronismo de este actor social que es el movimiento obrero si no entendemos esto que ustedes están diciendo. Esto es lo que quedó instalado, porque aparte de este imaginario de que fue un gobierno para los trabajadores, es, concretamente hablando, ha sido sin lugar a dudas el gobierno en el que nosotros podemos ver claramente la efectivización de los derechos sociales. Y también la ruptura, si nosotros nos vamos a concentrar en nuestro espacio curricular, que es la historia de la educación, que es lo que nosotros abordamos aquí, vamos a ver que esta irrupción del movimiento obrero como actor social relevante en la vida política de la Argentina va a tener también un correlato en la educación. Es decir, los trabajadores y los hijos de los trabajadores van a acceder masivamente a la educación primaria, secundaria y universitaria. Esto es algo que no se había dado hasta el momento en la Argentina. Si bien cuando nosotros tuvimos la propuesta anterior, habíamos abordado la construcción del sistema educativo argentino con la ley 1420,
Esta ley que está pensada para construir una identidad nacional. Vamos a ver que este proceso que inicia en 1890, que finalmente con la sanción de la ley 1420 tiene, digamos, tiene su resultado. Esta ley, como nosotros vimos, no es una ley que fuera aplicada en todo el territorio nacional, sino que la ley 1420 solamente era aplicada, o fue aplicada, en Buenos Aires, en la ciudad, en la capital, y en los territorios nacionales. El resto de las provincias argentinas, las provincias viejas que les podríamos decir, Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Catamarca, no aplicaron la ley 1420, que tenía un claro sesgo laico, porque hubo toda una discusión en el primer Congreso Pedagógico Nacional, que finalmente termina con la sanción de esta ley. Y esa gran discusión, esta disputa enorme que hubo, fue en torno a si la Iglesia tenía, podía, debía tener injerencia en la educación.